Y dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cristo tiene muchos nombres. Jesús significa Dios nos salva, Dios sálvanos. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Hasta en Isaías, 2 capítulos después de donde dice que lo llamarán Emmanuel, encontramos esto. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. En Mateo vemos lo que Isaías dice acerca de Cristo siendo Emmanuel, Dios con nosotros. En Lucas nos cuenta de los ángeles que aparecieron a los pastores y dijeron, Isaías 9, que les traigo buenas nuevas, que hoy en la ciudad de David, en Belén, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Él dice, Él será admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Pero yo quiero enfocarme en el nombre Emmanuel en estos 2 domingos, que significa Dios con nosotros. Y cuando vemos el hecho de Dios con nosotros, primero tenemos que enfocarnos en la palabra Dios. Quiero exponer lo que significa el hecho de que este Cristo, este Jesús es Dios mismo, porque eso implica que Él estaba en el cielo y tuvo que bajar. Por eso el primer punto en sus notas es que Él dejó su corona o dejó el cielo y vino a nosotros, porque si Él es Dios, quiere decir que Él estaba en su trono en el cielo y Él dejó su corona para venir y estar con nosotros. ¿Ve? Pero vamos a hablar primero de la parte que significa que Él es Dios y lo que eso implica para nosotros. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 6. Nos dice que Cristo existía en forma de Dios y Él es igual a Dios. Que Él existe en forma de Dios y es igual a Dios. Entonces este Cristo, la Biblia nos enseña que Él es Dios. Él es Dios, Él estaba con Dios, Él es Dios. Y es muy interesante que en Génesis capítulo 1 la Biblia comienza con estas palabras: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Verdad? En el principio Dios, así comienza la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando no había una creación, Dios ya existía, Dios siempre ha sido y Él creó los cielos y la tierra. Todo lo que vemos, Él lo formó. Mateo nos habla del nacimiento de Cristo desde la perspectiva de José. Y Lucas nos habla más de la historia de María y los cuenta de los pastores. Pero Juan habla y comienza su evangelio con estas palabras: en el principio existía el verbo. El verbo es la palabra que él usa para Cristo en Juan capítulo 1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y nos dice que todo fue hecho por Él y por medio de Él y a través de Él, y Él lo creó todo. Juan nos da las mismas palabras. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan nos dice, y en el principio Cristo estaba con Dios y Él era Dios y Él fue el que creó los cielos y la tierra. Este Cristo, Emmanuel, es Dios. No es parte de la creación, Él existía antes. Él es el que, a través de quien todo fue formado y creado, incluyéndonos a nosotros. Él es Cristo, Él es Dios. Y todo lo que vemos fue hecho por medio de Él.
En el principio, cuando no había una creación, cuando no había nada, ya Cristo estaba ahí. Él no era parte de la creación, Él era el que es. Él es el creador de todo. Colosenses lo pone de esta forma. Él es la imagen del Dios invisible. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, dice Colosenses 1, 15 y 16. La imagen de Dios invisible. Entonces este Dios, cuando pensamos en los nombres que Isaías 9 dice, Él es consejero admirable, Él es príncipe de paz, pero también dice Él es Dios poderoso, que Él es Padre eterno. Esos también son los nombres de Cristo. Dios eterno, Dios poderoso, Padre eterno. No solamente príncipe de paz y admirable consejero, pero Dios poderoso y Padre eterno. En el creador, en lo que es Emmanuel, Dios con nosotros, el creador se hizo parte de su creación. Isaías lo pone de esta forma en el capítulo 6. Dice que él estaba en el año de que falleció el rey Usías, él estaba en el espíritu y él vio al Señor sentado sobre su trono. Y hay 3 ángeles, serafines, que él vio que estaban volando alrededor del trono de Dios. Y esos ángeles estaban cantando uno al otro, declarando: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra, toda la creación está llena de su gloria. Y estos ángeles son seres perfectos, santos, puros. Y sin embargo ellos no pueden ni ver la gloria de Dios, sino con alas se cubran sus rostros, sus ojos, porque ellos mismos no pueden ver toda la gloria de Dios. Esa es la visión que Isaías ve. Ese Dios santo, 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 creador de todo, se hizo parte de su creación. Dice Max Lucero, es como que el alfarero se hizo parte del barro de lo que él mismo estaba haciendo. El creador, el dueño de todo, se hizo parte de su creación. En la encarnación, Él tomó la humanidad, tomó carne y hueso, concebido por el Espíritu Santo, en placenta, cubierto de fluido amniótico y sangre, nació desnudo. El Altísimo bajó a habitar entre lo caído. El perfecto bajó a habitar entre lo imperfecto. El santo bajó a habitar entre lo pecaminoso. El infinito bajó a habitar entre lo infinito. El eterno bajó a habitar entre los mortales. Amén. Y su primera cuna era un pesebre. Ese Dios santo, grande, poderoso, majestuoso, se hizo carne, tomó carne, se hizo hombre. Y como bebé, ¿a dónde se pone un bebé? Se pone en una cuna. No dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Así lo cuenta Lucas en el capítulo 2, versículo 6. Y mientras estaban ahí, en Belén, se cumplió el tiempo. Y así que dio a luz a su hijo, a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del cielo se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron,
al cielo, los pastores se dijeron unos a los otros, vamos a Belén a ver esto, qué ha pasado y qué es que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Ahora, cuando el Dios Todopoderoso, Santo, Padre Eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros, y el primer lugar donde lo acostaron era un pesebre. Ahora, yo quise tratar de explicar y entender esto un poco mejor. Entonces traje esto de mi casa. Nosotros tenemos 2 perros, 2 mascotas. Una se llama Nena y es chiquitita, es una mezcla de Chihuahua y no sabemos qué más. Pero es pero es pequeña y esta es su jaula. Aquí es donde nosotros la metemos, aquí es donde ella se acuesta. Y entonces, si podrían ver esto, o sea, si le podría dar este paño en el cual a veces ella se acuesta y lo podía oler, huele de perro, huele de animal. Está lleno de pelos, como también el cojín aquí adentro está lleno de pelos. Cristo, acostarlo en un pesebre, el pesebre era donde comían los animales, entonces estaba en un establo. Y el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿cuántas de ustedes madres cuando llegan a la casa piensan, a ver, ¿dónde voy a acostar a mi hijo, a mi bebé? Yo se lo voy a poner en la jaula donde vive, donde duerme mi perro. No, jamás. Pero no solamente era en el establo donde dormían los animales, y se acostaban los animales, pero lo pusieron en el pesebre donde comen los animales. Ahora, el otro perro de nosotros es un pastor alemán. Él es bien grande, por eso tiene una taza grande para comer. Esta taza es tan grande que casi algún bebé recién nacido podría caber casi aquí adentro. Si podrían verlo también, podrían ver que está lleno de la saliva secada del perro, porque cuando él termina de comer, él chupa todo la taza. También tiene los pelos negros secados aquí adentro. Y cuando el Rey de Reyes, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, nació y tomó carne, tomaron en lo que los animales comían, donde metían sus bocas, donde estaba su pelo y su saliva, ahí secado, ahí es donde tomaron al Rey, al Mesías, al Cristo, y lo acostaron en pañales, ahí. Perfecto tiempo, el bebé. Imagínate eso. Dios, ¿por qué el pesebre? ¿Por qué no en un palacio? Por obvias razones. Primero, porque si naciera él en un palacio, si naciera como un rey, entonces solamente las personas de alta clase, solamente las personas importantes podrían decir, bueno, Él es nuestro Salvador. Y la gente común, Él no vino como uno de nosotros, pero Él vino en lo más humilde, en lo más bajo, a una pareja sin poder y sin reconocimiento, sin nombre, vino a ellos. Ni tenía dónde acostarse, entonces lo pusieron en un pesebre. Y yo creo que también el pesebre también representa de una forma nuestro corazón, porque Él no vino solamente para habitar entre nosotros, Él vino para habitar en nosotros. Entonces este pesebre tan sucio, tan contaminado, que nosotros lo vemos y jamás pensáramos nosotros poner un niño dentro de una taza de un perro. Ese niño viene y lo acuestan ahí representando, porque aún mi corazón tan caído, tan oscuro, tan pecaminoso que es, lleno de orgullo y lleno de pecado, ni se puede comparar esta taza ni el pesebre con lo sucio y contaminado que es mi corazón. Y es para simbolizar, yo vengo a habitar en lo más oscuro, yo vengo para rescatar al más perdido. A ellos he venido a habitar dentro de nosotros. Amén. 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 Por eso dice en Filipenses, dice, en el cual aunque
Existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ahora, yo he hablado de esto anteriormente. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ahora, Él es Dios, Él está con Dios en el cielo, es Dios mismo. Pero no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, algo a que mantener, a sostener, sino que estaba dispuesto a soltarlo. Y cuando pensamos en eso, yo pensé en el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen esa parábola que Cristo dio? Del hijo pródigo. Donde este padre tiene 2 hijos. Y el hijo menor le pide a su padre su herencia, que era literalmente diciendo: yo no puedo esperar a que te mueres. Yo prefiero que vendes una tercera parte de su propiedad y me lo entregas, porque ya yo quiero mi herencia, ya yo no quiero estar aquí más. Lo que está diciendo ese hijo, en otras palabras, es: él no considera el honor, el amor, el honor de su padre como algo a que aferrarse. Él prefiere dejarlo para ir y vivir su vida. Él no considera el amor de su padre como algo a que aferrarse. Ya estaba listo de dejarlo para ir y buscar lo que el mundo ofrece, y el amor de amigos y el amor de mujeres en la calle. Cuando pensamos en esta parábola y comparamos con Filipenses, lo que está diciendo es totalmente diferente del hijo pródigo. Porque cuando dice, porque a veces podemos pensar, ¿cómo es que Cristo dice que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? ¿Quién, siendo igual a Dios, quién estando con Dios, decidiera no aferrarse de Dios? ¿Cómo Él puede decir que está dispuesto de despojarse de Él, de su Padre? ¿Está Él actuando como el hijo pródigo? No. No, Él es el Padre pródigo. Él es el Padre que dice: no, yo no estoy dispuesto, no considero el mantenerme aquí en el cielo con mi Padre suficiente fuerte, suficiente motivo para quedarme con el Padre, si significa que mi hermano se va a perder. Yo oí una historia, es una historia verdadera, de un soldado en la guerra de Vietnam que se perdió, missing in action. Ese muchacho tenía un hermano mayor en los Estados Unidos que no había ido a la guerra. Ese hermano, cuando oyó que su hermano se había perdido, que no sabían dónde estaba, si estaba vivo o muerto, él mismo subió a un avión y fue a Vietnam a buscar a su hermano. Y ellos cuentan que la historia, que los comunistas, los vietnamitas, como también los americanos, conocían ya la historia de este muchacho, y donde él iba, lo dejaban en paz. Porque él, y los vietnamitas lo llamaban, simplemente lo conocían como el hermano mayor. Eso es lo que Cristo está haciendo. Él está diciendo: yo me voy a despojar de todo para ir en búsqueda de lo que se ha perdido. Por eso Él es. Amén. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero lo dejó todo. Sino que dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó, siempre era Dios, pero se hizo completamente hombre. No era Dios porque sabe que en la Biblia hay veces que ángeles aparecen como seres humanos, pero no son hombres, no tienen carne y hueso, simplemente son ángeles que aparecen por un momento como un ser humano. Eso no es lo que Cristo hizo. Él nació, Él tomó carne y hueso, es la encarnación. Él se hizo hombre en todos los sentidos, con la excepción del pecado. Nunca conoció Cristo el pecado, como hombre nunca pecó, pero Él se despojó, Él siendo encontrado como hombre se humilló completamente en obediencia a Dios, como un hombre debe de someterse. Y dice que así entonces Él fue por muerte, hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó todo, lo dejó a un lado, y Él vino y vivió una vida como nosotros. Entonces Cristo dejó su corona, bajó a una cuna y luego subió a la cruz. Subió a la cruz. En Salmos dice lo siguiente: Él mismo
David como en forma como profeta dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él dice que se burlan de mí, hacen muecas con los labios y menean las cabezas diciendo, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrita en medio de mí mis entrañas. Esas son las mismas palabras que Cristo dijo cuando Él estaba sobre la cruz. Isaías 53 lo pone de esta forma: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Mira lo que dice este versículo. Lo tuvimos por azotado y herido de Dios y afligido. Dios mismo afligió a su Hijo. Y esto es, mira este pasaje, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció el pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Piensa en eso. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Cómo puede ser? Dios perfecto, santo, nunca pecó, no conoce lo que es pecado, no conoce lo que es ser rebelde contra su Padre. Perfecto en todos los sentidos. Cuando dice santo, 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 eso habla de la perfección de Dios. Porque Él es amor, pero no dice que Dios es amor, 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 pero dice que Dios es santo, 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 porque en su amor es perfecto, en su justicia Él es perfecto en todo lo que Él hace, ese Dios perfecto, puro y santo. Dice que se hizo pecado por nosotros. Cuando Él estaba sobre la cruz, el pecado de toda la humanidad, fue puesto sobre Cristo. Y no solamente, entonces Él sintió ese sentido de la culpabilidad del pecado de la humanidad puesto sobre Él. Y no solamente sintió Él el pecado de todos nosotros, pero la ira, entonces en ese momento que Él estaba sobre la cruz, la ira de Dios contra todo el pecado del mundo fue dirigido a su Hijo. El ser humano que rechaza a Cristo y va al infierno y recibe castigo, recibe el castigo por su propio pecado. El que va al infierno, no voy a decirme a mí mismo porque yo voy al cielo, pero el que va al infierno va al infierno por sus pecados. Pero cuando Cristo sufrió, Él sufrió el castigo y la ira de Dios de toda la humanidad y del pecado del mundo. Piénsalo así. Es decir, cuando esos terroristas unas semanas atrás mataron a esas personas en California y luego unas horas después las policías los encontraron y podía ver ellos en su camioneta y podía ver como unos 50 patrullas siguiéndolos. Y cuando de repente esa mujer, ese terrorista, sacó su arma y comenzó a tirar 1 o 2 balazos, todos esos 50 patrullas, todos tiraron todo lo que ellos tenían sobre esa camioneta y se llenó de balazos hasta que ya no había vida dentro de ellos. Todos tiraron todo lo que tenían a ellos. Y en ese momento que Cristo estaba en la cruz, Dios dirigió toda su ira, todo el castigo de Dios sobre todo el pecado de toda la humanidad, lo dirigió a su Hijo. Ahora pensamos otra vez que Cristo dijo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, cuando la alternativa era sufrir en la cruz y recibir todo el castigo de toda la humanidad. Todavía optó por eso. Porque tanto Él la ama a usted. Por tanto Él quiere tenerla a usted con Él. Que Él se despojó de todo, se hizo hombre y se hizo obediente hasta muerte en la cruz.
Así lo dice Colosenses, porque agradó al Padre que en Él habitaba toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas. A reconciliar todas las cosas consigo, haciendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Mira estos dos versículos, ves, reconciliar y paz a través de la sangre de su cruz y a fin de que muramos al pecado y vivimos a la justicia. Hay un propósito. Hay un propósito, es lo siguiente, una vida nueva a través de fe y arrepentimiento. Él quiere darnos, Él murió para reconciliarnos y darnos paz. Eso es lo que Él nos ofrece, paz con Dios. La paz que nosotros tenemos no es simplemente paz en este mundo, aunque eso sí lo tenemos. El que vive como testificó Jorge Gómez unas semanas atrás, que él estaba enfrentando la muerte en el hospital como hace 2 meses o menos, pero tenía paz en su corazón. Sí es paz para hoy, es paz para el día de hoy, pero eso no es la paz que debe de importarnos a nosotros. Lo dice así Romanos 5:1, ahora tenemos paz con Dios a través de Cristo Jesús. El hecho es que Pablo dice, nosotros somos enemigos de Dios, objetos de su ira. Pero cuando recibimos la reconciliación a través de la sangre de Cristo y su muerte en la cruz, ahora yo tengo paz con Dios. Él ya no es mi enemigo, Él es mi Salvador. Amén, 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 amén. Entonces tengo paz con Él. No hay ahora enemistad entre yo y Dios, yo tengo paz con Él. Y entonces basado en esa paz que yo tengo, sucede lo que sucede en mi vida. Venga prueba, venga escasez, venga enfermedad, tengo paz. Porque tengo a Cristo, porque tengo paz con Él. Y no puse mi fe en Él para una vida buena y tranquila, puse mi fe en Él para el perdón de mis pecados y una vida eterna con Él. Y eso viene por fe y arrepentimiento. Esa parte de arrepentimiento es muy importante. Muy importante. Porque muchos creen. Porque dice Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero es no solamente el creer, pero el basado en esa fe, actuar en arrepentimiento. Es basado en esa fe, arrepentirme de mi vida anterior, tiene que ser de esta forma. De la misma forma que Cristo estaba con el Padre, pero no consideró ser igual al Padre, algo a que aferrarse, sino se despojó de eso para poder caminar entre nosotros y dar su vida por nosotros. Ahora yo tengo que verlo a Él y estoy aferrado de este mundo de pecado, estoy aferrado de todo el pecado del mundo y tengo que decir, yo veo a Cristo y creo que Él es el Hijo de Dios. Entonces como yo creo, no considero aferrarme a este mundo como algo. Y entonces me despojo del mundo, me arrepiento del mundo, me arrepiento y rechazo el mundo para aferrarme de Cristo. ¿Ve? Arrepentimiento, fe que nos motiva a arrepentirnos. Y entonces el último punto, ascendió al cielo y abrió el camino. Dejó su corona, bajó a una cuna, subió a la cruz y ascendió al cielo y abrió el camino. Dice lo siguiente, la palabra de Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Max Lucero lo pone de esta forma: Él entró en nuestro mundo para que nosotros pudiésemos entrar en la de Él. Piensa en eso, Él abrió el camino. Porque la Biblia nos dice en Juan, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Nadie llega al Padre. Él abrió el camino, pero el camino tiene un portón. Y Cristo dio una parábola, una explicación diciendo, nadie puede saltar la cerca, nadie puede entrar por ningún otro camino. Hay un solo camino, hay una puerta por la cual uno solamente por esa puerta puede entrar. Y Él es la puerta. Él es la puerta, Él es el camino. Él abrió el camino al cielo y Él es la única forma por la cual nosotros podemos y debemos de entrar. Lo dice así Hechos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Todo esto está disponible. Todo está disponible para el que se despoja de este mundo y se aferra de Cristo. El santo vivió entre los pecadores, el perfecto entre lo imperfecto, el inmortal entre los mortales. Y eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Habla de la resurrección y habla de los que han dejado todo para seguir a Cristo. Y dice esto de nosotros, que en ese momento lo mortal se vestirá de inmortalidad. Lo corruptido se va a vestir de incorruptibilidad. Lo imperfecto de perfección. ¿Ve? Él dejó todo, se hizo como nosotros, para que un día nosotros pudiéramos ser como Él. En un día, Él se hizo hombre y tomó carne, lo que llamamos la encarnación. Pero un día nosotros vamos a tomar la imagen de nuestro Padre. Nosotros vamos a ser nacidos de nuevo en espíritu y glorificados en la semejanza de nuestro Padre, nuestro Salvador, quien es Cristo. Amén. 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 La canción que cantamos durante la alabanza decía, cargaste tú mi cruz, tomaste mi lugar, ahora libre soy. Cargaste tú mi cruz, tomaste mi lugar, ahora libre soy. Eso es lo que nosotros celebramos. Eso es lo que estamos celebrando en Cristo. Voy a pedir que el grupo de alabanza, si pueden venir y vamos a cantar esa canción nuevamente. Pero si estás aquí en esta tarde y es la primera vez que has entrado en una iglesia o que has oído el Evangelio de esta forma, voy a pedir que cierren sus ojos conmigo y voy a dirigirnos en una oración. Con sus ojos cerrados, si está dispuesto de despojarse de este mundo, de no aferrarse más de esta vida, pero de aferrarse de Cristo, de tomarlo a Él, no solamente con fe, pero en arrepentimiento. Quiero pedirte que haga esta oración. Señor Jesucristo, yo me arrepiento. Me despojo de este mundo. Me aferro de ti. Te doy mi vida, mi mente. Te doy mi pasado, mi presente y mi futuro. Te doy todo, Señor. Tú lo diste todo por mí. Ahora yo lo doy todo por ti. Sella esta oración con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.